Buenas tardes, apreciados alumnos. El día de hoy vamos a comenzar ya de lleno con el primer proceso constitucional de la libertad y según lo que tiene establecido el Código Procesal Constitucional. Estamos hablando del proceso de habeas corpus, ¿no? El primero de ellos. En la clase del día de hoy vamos a hacer la parte teórica, dogmática, y en la segunda clase vamos a tratar la tipología, ¿no? Los tipos de habeas corpus con su jurisprudencia correspondiente. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto, no? ¿Qué derecho fundamental tutela el habeas corpus? Como es bien sabido, el habeas corpus tutela el derecho a la libertad personal y a la libertad individual, ¿no? Muy bien. Antes de ello debemos señalar o indicar el concepto de libertad, ¿no? ¿Y qué es la libertad según el diccionario de la Real Academia Española? Libertad es la facultad natural que tiene todo hombre de obrar de una forma u otra por lo que es responsable de sus actos. Es decir, es la facultad que tenemos todos nosotros de actuar según y conforme nuestro libre albedrío, ¿no? Sin embargo, como vamos a ver más adelante, el derecho fundamental a la libertad no es un derecho absoluto, ¿no? Sino que en ciertas circunstancias puede ser restringido, es decir, que puede ser relativizado. Por ejemplo, ¿qué casos, no? Cuando existe un mandato judicial que ordene que la persona, por ejemplo, sea detenida o purgue una pena privativa de libertad. Y hay otros casos como el de la flagrancia delictiva, ¿no? Que la autoridad, esencialmente la autoridad policial, está facultada para detener a una persona a efectos de evitar los actos preparatorios de la comisión de un delito o evitar la comisión de un delito propiamente dicho, no está facultado, ¿no? Entonces, bajo ciertas circunstancias, ¿no? Pero incluso bajo ese tamiz debe cumplir ciertas reglas, ciertas exigencias, ¿no? Para que esa libertad no se torne tampoco en arbitraria o injusta, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos decir de la libertad personal, que es el derecho fundamental tutelado por el habeas corpus, ¿no? Es decir, el derecho a no ser detenido de forma arbitraria o injusta, es decir, que es, según el Tribunal Constitucional, la libertad personal es un derecho subjetivo de todos nosotros, de toda persona humana, en virtud del cual nadie puede sufrir una limitación o restricción a su libertad física o ambulatoria, ya sea mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarias, ¿no? Perdón. Disculpen. Discúlpeme, voy a apagar mi celular. Muy bien. ¿Y qué más podemos decir al respecto, señores? Un momentito, por favor. Muy bien, ¿qué podemos decir al respecto? La plena vigencia del derecho fundamental a la libertad es elemento vital para el funcionamiento del Estado social y democrático de derecho, ¿no? Es un elemento esencial. Sin libertad personal no podría haber Estado social ni constitucional de derecho. Y además la Constitución lo reconoce implícitamente, es decir, no de forma expresa, pero sí implícitamente en sus primeros artículos. Y además, la libertad personal es un presupuesto o es una base, un fundamento para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Por ejemplo, en virtud de la libertad personal de la que gozo, puedo venir a dictar gustosamente esta clase ante indejur, es decir, a ejercer una actividad académico-laboral. También, mediante la libertad, puedo celebrar contratos, puedo salir y regresar a mi domicilio, salir con mi familia a un paseo recreativo, estudiar,
en fin, tiene muchos ámbitos de la libertad, ¿no? Es decir, el ejercicio de la libertad personal conlleva el ejercicio de otros derechos fundamentales, ¿no? Muy bien. Y antes de ello, quiero hacer una pequeña introducción, creo que ya lo dijimos en las clases pasadas, ¿no? Esta es una recordación nada más, que existen pues 4 derechos fundamentales a la libertad personal, entre ellos el habeas corpus, ¿no? Que tutela derechos fundamentales de forma directa. ¿Y cuáles son nuestros 4 procesos? El habeas corpus, el amparo, la habeas y cumplimiento, que van a ser también materia de la próxima clase. Y todos en torno a un principio humano, el principio de dignidad, ¿no? La dignidad es la base, la piedra angular también para el ejercicio de otros derechos, es decir, que es comprensiva de otros derechos fundamentales, ¿no? Y según nuestro sistema compartido de justicia constitucional, estos 4 procesos que hemos mencionado pueden ser tutelados por el Poder Judicial a través de sus órganos constitucionales correspondientes. Sin embargo, si en el Poder Judicial una demanda que contenga una petición constitucional referida a uno de estos procesos es desestimada, es decir, si una demanda es declarada infundada o improcedente, ¿qué posibilidad tengo yo para hacer que mi derecho se restituya? Tengo la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional mediante el denominado recurso de agravio constitucional. Muy bien. Y el recurso de agravio constitucional previsto en el Código Procesal Constitucional es un medio impugnatorio que se interpone ante la sala del Poder Judicial que conoció y que desestimó un proceso constitucional como el habeas corpus. Se interpone ante esta sala para que esta sala, si lo tiene bien conceder, remita los actuados al Tribunal Constitucional para que estudie los casos, evalúe el caso y emita una decisión o una sentencia correspondiente. Muy bien. Entonces, podemos decir también que los procesos constitucionales de la libertad, entre estos el habeas corpus, tienen como una finalidad asegurar el adecuado funcionamiento del orden constitucional y hacer que exista la vigencia, o tengan vigencia, mejor dicho, efectiva los derechos fundamentales o derechos constitucionales. Tiene 2 fines esenciales, podemos decirlo en otras palabras, ¿no? Uno de ellos es garantizar la primacía de la Constitución y el otro, mantener la vigencia efectiva de los derechos constitucionales o fundamentales. ¿Y por qué? Porque su labor o su objetivo o su función es garantizar la primacía en la Constitución. Como ustedes recordarán, la Constitución contiene o recoge derechos fundamentales, valores y principios constitucionales. ¿Referidos a quiénes? A la persona humana, ¿no? Si ustedes revisan la Constitución a partir de su artículo 1, pueden encontrar un catálogo de derechos fundamentales a favor de la persona humana, ¿no? Muy bien. Entonces se habla, pues, que los procesos constitucionales de la libertad tienen doble finalidad. Una de ellas es garantizar la tutela subjetiva de los derechos fundamentales de todos nosotros, de todas las personas humanas, ¿no? Y además tutelar de forma objetiva el texto o la norma constitucional. Muy bien. Los procesos constitucionales de libertad también tienen como fines los siguientes: que el derecho violado puede ser restituido en su totalidad. Por ejemplo, si alguien es detenido por la autoridad policial de manera arbitraria e injusta, ¿cuál es lo que se busca? Que se le reponga de inmediato en libertad, es decir, que de inmediato sea repuesto en su libertad que ha sido restringida de forma abusiva, arbitraria e injusta. También tiene como finalidad que el derecho solo puede ser restituido de modo parcial, ¿no? Por ejemplo, si se está realizando un proceso electoral y en este proceso la lista partidaria opositora al subprefecto de Lima, por ejemplo, este es un ejemplo nada más, no es algo real, esta lista quiere realizar un meeting, ¿no? Para presentar su propuesta de gobierno a la ciudad de Lima, por ejemplo, ¿no?
Entonces, la lista oficial del gobierno, encabezado por su prefecto, no le concede permiso para hacer sus mítines. Y no obstante que queda un mes para que se celebren las elecciones. Entonces, van pasando los días y igual su derecho sigue siendo recortado, ¿no? Derecho al ejercicio político, ¿no? Derecho fundamental a hacer vida política, ¿no? A expresar sus ideas, sus programas de gobierno, etc. Entonces, esta agrupación opositora que quiere hacer su mitin o manifestación puede interponer una demanda de amparo para que el órgano jurisdiccional le autorice que realice su mitin en la ciudad de Lima. Han pasado 15 días, 10 días, por ejemplo, y queda pocos días para que se celebren las elecciones y para que pueda difundir su campaña o su programa político. No obstante ello, mediante una medida cautelar, el juez de amparo le concede la posibilidad de que pueda hacer su mitin, ¿no? Ha perdido, sí, varios días. Se ha tornado irreparable, ¿no?, el ejercicio de sus derechos fundamentales a hacer vida política, pero de algún modo se restituye parcialmente, aunque sea en el último tramo de esta campaña política, para que pueda hacer su manifestación previa a las elecciones, ¿no? Entonces, se puede decir que este derecho ha sido restituido de forma parcial. Pero hay derechos que no pueden ser restituidos en ninguna forma, ¿no? Es decir, se produce, por ejemplo, una detención arbitraria y la persona está más de 50 horas y estuvo 50 horas, porque no obstante al que la norma constitucional modificada indica que puede ser detenido por 48 horas bajo la sospecha de la comisión de un delito. Sin embargo, a los 50 horas se le pone en libertad a esta persona. El derecho ya no puede ser restituido, ¿no? Ya sufrió o purgó una prisión o una detención arbitraria, ¿no? Sin embargo, hay casos en que ante la flagrancia o la gravedad de la afectación del derecho, se puede declarar fundada la demanda para que en lo sucedido el agresor que vulneró el derecho fundamental no vuelva a cometer una acción similar en contra del agraviado, ¿no? O en contra de terceras personas, ¿no? Como ustedes saben, las sentencias constitucionales también tienen una finalidad didáctica, ¿no?, pedagógica, que pueda servir no solamente de alguna manera al caso concreto, ¿no? No solamente sirve para resolver el caso concreto, sino para que en el futuro a otras personas en casos similares no se les afecte de forma tan flagrante su derecho fundamental reclamado. Muy bien. Entonces, podríamos decir pues que existe una clasificación en la cual hay procesos constitucionales que de forma directa tutelan o protegen o restituyen derechos fundamentales. Estos son proceso de habeas corpus, proceso de amparo, proceso de habeas data y proceso de cumplimiento. Se encargan pues de la defensa de los derechos subjetivos afincados en la Constitución. Sin embargo, hay otros procesos que no tutelan de forma directa, si se quiere decir, derechos fundamentales, ¿no? De forma indirecta sí podría decirse. Se encargan pues de salvaguardar o proteger la coherencia y la unidad del ordenamiento constitucional, ¿no? Y es decir, sirven para defensa objetiva y abstracta de la Constitución. ¿Y estos procesos cuáles son? El proceso de inconstitucionalidad, proceso de acción popular y los conflictos de competencia o conflicto competencial. Todos estos procesos vamos a ir explicándolo en las clases sucesivas. Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos decir? Este esquema que vamos a explicarles el día de hoy nos sirve para comprender cómo se tramita un proceso constitucional de la libertad tutelado, pues, que tutela, derechos fundamentales. Por ejemplo, ¿cuáles? Los que hemos dicho, ¿no? Este esquema sirve para explicar cómo se tramita un proceso de habeas corpus, un proceso de amparo, un proceso de cumplimiento o un proceso de habeas data, ¿no? Y como dijimos, en nuestro sistema compartido de justicia constitucional, los procesos constitucionales de la libertad se tramitan inicialmente en el Poder Judicial. Y si el Poder Judicial desestima una demanda, es decir, si la declara infundada o improcedente, tenemos qué posibilidad o qué última posibilidad de forma
digamos, extraordinaria, tenemos el Tribunal Constitucional. Muy bien. Si me siguen, podemos decir, se ve, ¿no?, que proceso constitucional, como el habeas corpus o el amparo, se inicia en el Poder Judicial necesariamente. No podemos acudir directamente al Tribunal Constitucional invocando una pretensión constitucional contenida en estos procesos. ¿Por qué? Porque van a declararnos improcedente la demanda. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si hablamos del habeas corpus, se interpone ante el juez penal, como vamos a ver más adelante. Muy bien. Mediante una demanda, como todo proceso en general. Una demanda, ¿no? De allí, como ustedes pueden ver, todavía estamos dentro del ámbito del Poder Judicial. La demanda va dirigida contra un emplazado, contra un demandado. Y en este caso, ¿quién es el demandado? ¿Quién vendría a ser el que afectó o vulneró derechos fundamentales? O el que amenaza vulnerar derechos fundamentales. Muy bien. Entonces, la demanda se dirige contra un demandado. Se dice, y lo dice el Código Procesal Constitucional, que los procesos constitucionales, como el habeas corpus, carecen de estación probatoria. Este concepto puede sonar confuso, ¿no? Algunos podrían decir que en los procesos constitucionales no hay pruebas o no se valoran pruebas. No se pueden ofrecer pruebas o no se puede valorar pruebas. Cosa muy errónea, ¿no? ¿Por qué? Porque en los procesos constitucionales sí es válido, es más, para dilucidar y resolver una pretensión constitucional contenida en un proceso es necesario el ofrecimiento y la presentación de medios probatorios, ¿no? El demandante está en la obligación y le conviene presentar pruebas que acreditan que se afectó o se amenazó sus derechos fundamentales. Y el demandado, ante el emplazamiento con la demanda correspondiente, si es que niega la pretensión constitucional, si es que niega que afectó o amenazó derechos fundamentales, presentarán las pruebas que acreditarían ello, ¿no? Precisamente que no afectó y que no vulneró o que no amenazó derechos fundamentales. Muy bien. Y si se dice, pues, que en los procesos constitucionales no hay etapa probatoria, significa que no hay audiencia de pruebas. A eso nos referimos, no hay audiencia. ¿Y por qué no hay audiencia de pruebas en los procesos constitucionales como el habeas corpus? Precisamente por su naturaleza. ¿Y cuál es su naturaleza? Su naturaleza es de restitución rápida, eficaz y urgente del derecho afectado o que está siendo amenazado, ¿no? Del derecho fundamental afectado o amenazado. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Su tutela o su restitución rápida, célere. Por eso se habla de procesos céleres. Característica especial de los procesos constitucionales. Porque si yo no tutelo de forma rápida y célere un derecho fundamental, este se puede tornar en irreparable. Es decir, que se lograría la consumación de la afectación del derecho fundamental alegado en la demanda. Muy bien. Entonces, tenemos pues que el demandante acude al proceso constitucional con su pretensión constitucional de restitución de un derecho fundamental amenazado o vulnerado. Y el demandado, a quien se le emplaza, tiene que negar, si es que lo tiene bien, si considera que no vulnerado derechos fundamentales, niega la pretensión constitucional de afectación. Muy bien. Pero para ello, interpuesta la demanda de habeas corpus, en muchos casos, no en todos, el juez admite a trámite la demanda. Hay casos que, como vamos a ver en la jurisprudencia, que el juez, sin admitir a trámite la demanda, rápidamente puede restituir el derecho fundamental a la libertad personal vulnerado o afectado. Muy bien. Entonces tenemos pues que, por lo general, la demanda es admitida a trámite. Y una vez admitida a trámite la demanda de habeas corpus, se dispone o se ordena una sumaria investigación. Muy bien. El juez admite las pruebas. El juez también puede de oficio solicitar pruebas a las partes o a terceros, a entidades o a personas naturales o jurídicas terceras al proceso, ¿no? Personas jurídicas de derecho público o derecho privado, según los hechos y la pretensión constitucional. Muy bien.
todos tenemos, que y una vez que el emplazado conteste la demanda, el juez emitirá sentencia, ¿no? Rápidamente. Muy bien. Se dice pues que todo lo hace rápido, el juez tiene obligación de hacerlo rápido, de restituir rápidamente el derecho fundamental afectado, ¿no? En característica, como repito, de los procesos constitucionales de la libertad. Muy bien. ¿Y qué más tenemos, señores? El juez actuará pruebas de forma rápida, ¿no? O son pruebas de actuación rápida, ¿no? Por la misma naturaleza de restitución urgente y rápida e intuitiva, ¿no? De derecho fundamental. Y una vez que el juez esté premunido de todos estos elementos, es decir, de los hechos o de la parte fáctica de la demanda y de la contestación de la demanda y de los elementos o medios probatorios que sustenten a cada una, emitirá una sentencia. Y en la sentencia, ¿qué sentidos van a tener o podrían tener? El juez puede declarar fundada una demanda. ¿Y en qué casos el juez puede declarar fundada una demanda? Cuando se ha acreditado que se afectó o se amenazó el derecho o los derechos fundamentales invocados en la demanda. Muy bien. ¿No? Entonces, ahí se estaría restituyendo o protegiendo un derecho fundamental o derechos fundamentales. Muy bien. O el juez también, ¿cómo puede resolver? El juez puede declarar infundada la demanda. ¿Y por qué podría declararla así? Porque no se habría demostrado la afectación de derechos fundamentales o su amenaza. Muy bien. O puede el juez declarar improcedente una demanda. ¿Y en qué casos puede declarar improcedente un juez una demanda? Por ejemplo, en el habeas corpus. ¿Qué casos? Porque lo que es el objeto o que se alega como objeto de protección no lo es. Pongamos un ejemplo. Si se alega a través de una demanda de habeas corpus o se solicita el otorgamiento de una prestación de alimentos y se alega en la demanda de que precisamente los alimentos son para menores, en cuyo caso está en juego su vida, su integridad, su salud, que sin duda cabe son derechos de importante entidad. Sin embargo, la pretensión de alimentos no debe ser invocada a través del habeas corpus, es decir, que no es una vía idónea para ello. ¿Y cuál sería la vía idónea? Por ejemplo, el proceso sumarísimo de alimentos ante el juez de paz letrado correspondiente. Muy bien. Entonces, en la primera resolución del juez de habeas corpus, podría declarar improcedente la demanda porque los hechos y el petitorios no están referidos de forma directa y concreta a la protección de derechos invocados en la demanda, ¿no? De habeas corpus. Muy bien. O sea, no está dentro del derecho, o sea, el derecho invocado no es materia de protección a través de habeas corpus, sino a través de otro proceso ordinario de alimentos distinto. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa hasta acá? Hasta esta primera parte del proceso. Si es declarada fundada una demanda de habeas corpus, el demandado que considera que no afectó o no amenazó derechos puede interponer recurso de apelación. Y en el habeas corpus, el recurso de apelación tiene ciertos requisitos para ser interpuesto. ¿Cuáles son estos? Primero, que se interponga ante el juez que emitió la sentencia que declaró fundada la demanda, no ante otro juez. Segundo, que lo interponga el que ha sido afectado o que se siente agraviado con este fallo, mejor dicho. Muy bien. ¿Qué otro requisito? Se interpone dentro del plazo de dos días hábiles que corren a partir del día siguiente de que se le notificó con la sentencia que declaró fundada la demanda de habeas corpus. Muy bien. Y no se pagará arancel judicial, pues como vimos en la clase,
de principios que inspiran el Código Procesal Constitucional, los procesos constitucionales de la libertad, entre estos las habeas corpus, son gratuitos tanto para el demandante como para el demandado. Muy bien. Entonces, si es declarada fundada una demanda, el demandado tiene la facultad de interponer el recurso de apelación. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si se desestima la demanda? Es decir, si no se da la razón al demandante porque se declaró infundada o improcedente una demanda. Y hemos explicado por qué, en qué casos. De igual modo, el demandante a quien no se le restituyó o considera que no se le restituyó o se le protegió su derecho fundamental alegado en la demanda puede interponer el recurso de apelación. Igual, con los mismos requisitos, entre estos, dentro del plazo de 2 días hábiles, que corren a partir del día siguiente de que se le notificó la resolución que declaró infundada o improcedente una demanda. Muy bien. El juez, verificado el cumplimiento de los requisitos para interponerse el recurso de apelación, concederá este y elevará los actuados ¿a dónde? A la sala. Si es en el habeas corpus, sala penal o sala constitucional correspondiente, dependiendo del distrito judicial donde se interponga. Muy bien. Y la sala, ¿qué va a hacer en segunda instancia? En primer lugar, le va a solicitar, y la norma constitucional, procesal constitucional así lo estipula, que presente un escrito denominado expresión de agravios. ¿Y en qué consiste la expresión de agravios? Consiste en una especie de resumen o reiteración de los argumentos que sustentaron el recurso de apelación del recurrente o de quien apeló la resolución de primera instancia. Muy bien. En segundo lugar, la sala va a convocar vista de la causa. Y en la vista de la causa, ambas partes a su solicitud podrán informar de forma oral a través de sus abogados defensores. ¿Ante quién? Ante un colegiado, ante una sala conformada por 3 jueces superiores. Muy bien. Luego de cumplidos estos trámites, ¿qué va a hacer la sala? La sala tiene que resolver igualmente, ¿no? Todavía, como ustedes pueden ver, según el corchete de nuestro esquema, el proceso se ubica en el, o se encuentra en el Poder Judicial. Todavía, hasta ahí, ojo, por si acaso. Entonces, la sala, ¿qué va a hacer? La sala puede revocar o confirmar la resolución de primera instancia. Es decir, que la sala podría declarar fundada la demanda. Y si declara fundada la demanda, estaría dándole la razón al demandante, ¿no? Es decir, estaría ordenando que se le restituya o se le proteja en los derechos fundamentales alegados e invocados en la demanda de habeas corpus. Pero la sala también puede resolver de forma distinta, ¿no? ¿En qué forma? Puede declarar infundada la demanda o puede declararla improcedente la demanda. Por lo que ya hemos dicho. Muy bien. Hasta ahí muy bien. Entonces, si declara infundada o improcedente la demanda, se le estaría dando la razón al demandado, al emplazado, y no así al demandante. Muy bien. ¿Y qué mecanismo tiene el demandante o qué le queda al demandante para que su petición de restitución de derecho pueda ser estimada? El demandante tiene la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional. ¿A través de qué mecanismo o qué medio? A través del denominado recurso de agravio constitucional. ¿Y qué es el recurso de agravio constitucional? Es un medio impugnatorio. Muy bien. Y según el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, para la interposición y la concesión del recurso de agravio constitucional debe cumplir ciertos requisitos. Igual, como ustedes recordarán, con el recurso de apelación. Muy bien. El RAC, ¿no? El recurso de agravio constitucional. Se interpone contra una decisión de segunda instancia que declara infundada o improcedente una demanda de habeas corpus o amparo también, ¿no? Muy bien. No, yo no puedo, por
Regla general, interponer un RAC contra una sentencia que declaró fundada una demanda de habeas corpus. Regla general. Hay una excepción a esta regla. Vamos a verlo dentro de unos minutos. Muy bien. Segundo, se interpone ante la sala, este RAC, la sala superior que desestimó la demanda, declarándola infundada e improcedente. Muy bien. ¿No? Ya tenemos dos requisitos. No se paga arancel judicial igualmente por la gratuidad que caracteriza los procesos constitucionales. ¿Qué más tenemos? Se interpone dentro de un plazo. Como ustedes recuerdan, acá había un plazo de 2 días, ¿sí? Hábiles en el recurso de apelación. En el recurso de agravio el plazo es más amplio. ¿Y cuál es el plazo? El plazo es de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente en que se notificó la resolución de segunda instancia que declaró infundada o improcedente una demanda de habeas corpus. 10 días, muy bien. Cumplidos los requisitos, la sala concede el recurso de agravio constitucional y dispone de la elevación de los actuados ¿a dónde? Al máximo intérprete de la Constitución, al Tribunal Constitucional. Muy bien. Sin embargo, la sala puede emitir un cuarto fallo, un cuarto sentido de su fallo. Y la sala, ¿qué puede resolver en ese sentido? Declarar nula la resolución de primera instancia. ¿Y en qué casos? Yo siempre hago esta pregunta a los alumnos en diversas instituciones y van por aspectos formales, ¿no? Esa nulidad porque se incumplió un aspecto formal previsto en la norma procesal constitucional. No, el aspecto es un poco más como que de fondo y vamos a explicarlo. La sala, es decir, la sala superior, estamos acá, no declaró fundada la demanda, tampoco infundada ni improcedente, sino nula. ¿Nula qué? La resolución de acá, de primera instancia, ¿no? Es decir, declaró nula la resolución que declaró improcedente una demanda de habeas corpus o de amparo, en su caso, dependiendo, ¿no? Dependiendo de la apreciación constitucional. Y puede declarar nula la resolución de primera instancia que declaró improcedente una demanda de habeas corpus. Pero ¿en qué tipos de improcedencia? Improcedencia liminar. Muy bien. Por ejemplo, en primera instancia, el juez de habeas corpus dice, ¿no? De la demanda y de los medios probatorios que me han puesto en mi conocimiento, dice el juez, se advierte que los hechos no están referidos, ni el petitorio tampoco, al derecho materia de protección a través de habeas corpus, ¿no? Es decir, que no es una materia a ser susceptible de protección a través del habeas corpus. Puede decir el juez de primera instancia, y declara improcedente in limine una demanda de habeas corpus o de amparo, es decir, nunca la admitió a trámite, nunca ordenó una sumaria investigación para demostrar si se vulneró o no derechos fundamentales, nunca admitió pruebas ni solicitó pruebas de oficio, es decir, nunca existió proceso in limine. En la primera resolución el juez declara improcedente in limine una demanda. Estamos acá, muy bien, la declaró improcedente in limine. Esa improcedencia liminar es apelada por el demandante, ¿no? Porque simplemente considera que no se le está restituyendo su derecho fundamental, sino que se está rechazando su pretensión constitucional. Entonces apela y sube a la segunda instancia. La segunda instancia advierte de los actuados, es decir, de la demanda y medios probatorios, que habría indicios de afectación de derechos fundamentales. Y no obstante esos indicios, no estamos diciendo que se afectó, sino hay indicios de que se habrían afectado. No obstante ello, el juez declaró la improcedencia liminar. Entonces la sala le jala las orejas al juez, declara nula la resolución de primera instancia, la primera resolución que declaró la improcedencia liminar de la demanda, y le ordena a este mismo juez o a otro juez que admita a trámite la demanda, que realice una sumaria investigación, que admita pruebas, que solicita pruebas de oficios de ser el caso y que se emplace sobre todo a los demandados para que ellos contesten o absuelvan la demanda. Muy bien. Entonces, al declarar la nulidad de la primera resolución que rechazó liminarmente la demanda, los actuados regresan toditos al juez de primera instancia. Entonces el juez va a admitir a trámite la demanda, va a abrir una sumaria investigación, admitirá pruebas, notificará a los demandados. Realizará pues una sumaria investigación donde determinará o dilucidará
si se afectó o no se afectó los derechos fundamentales invocados en la demanda. Y después de esa labor que realiza el juez de primera instancia, nuevamente está en la posibilidad o en la facultad de emitir su sentencia o resolución correspondiente. En ese sentido, ya con un mejor estudio de actuados, con un mejor análisis de los actuados, emitirá una decisión que puede declarar fundada la demanda, puede declarar infundada la demanda o puede declarar improcedente, ya no improcedencia liminar, sino improcedente por otras causales. En fin, muy bien. Y esa decisión igualmente puede ser impugnada por las partes que consideren que la resolución les agravia en su posición procesal. Muy bien. De nuevo, los actuados subirían a la sala donde se emitirían uno de estos fallos. Muy bien. Dijimos pues hace unos minutos que si se declara fundada una demanda, por línea general, ahí se terminó el proceso. ¿No? Ahí se terminó el proceso. ¿Por qué razón? Porque en segunda instancia, declararse fundada una demanda, se estaría ordenando la restitución del derecho fundamental vulnerado o el cese de la amenaza de afectación de un derecho fundamental o derechos fundamentales. Muy bien. Si es infundado o improcedente, no se habría demostrado o no se habría acreditado la afectación de derechos fundamentales. Entonces el demandante, como dijimos, tiene la posibilidad de que se haga una nueva revisión. ¿Dónde? En el TC. ¿No? Entonces, mediante el recurso de agravio constitucional, los actuados se van al TC y el TC puede declarar fundada, infundada o improcedente una demanda. Pero el TC también puede declarar nulo, nulo la resolución de primera y la de segunda instancia, ¿no? Y ordenar que se emita a trámite la demanda, devolver todo al Poder Judicial, todo el expediente. ¿Por qué? Porque el TC advierte lo mismo, ¿no? Que acá se declaró improcedente en forma ilímine una demanda sin haberse realizado una sumada investigación, improcedencia liminar. Esa decisión se apeló por el demandante y la sala confirma la improcedencia liminar. Entonces, el TC dice, ¿no? Ojo, acá hay indicios de afectación de derechos fundamentales. No obstante ello, se declaró improcedencia liminar en doble instancia, es decir, en primera y en segunda instancia. Por ello, devuelvo los actuados al Poder Judicial para que de nuevo comience todo el circuito del proceso, ¿no? Para que se realice una sumaria investigación, se admita a trámite la demanda, se emplace a los demandados, en fin, se admitan pruebas, lo que hemos dicho, ¿no? Muy bien. ¿Y qué pasa si yo interpongo el recurso de agravio constitucional dentro del plazo de 10 días hábiles ante la sala superior que me declaró infundado, improcedente una demanda y la sala no me concede el recurso de agravio constitucional y en tal virtud me imposibilita que los actuados se vayan al Tribunal Constitucional para que se resuelva finalmente la causa? Muy bien. ¿Qué pasa en estos casos? Puedo interponer queja por denegatoria de recurso de agravio constitucional. ¿Y a dónde puedo interponer esta queja? Directamente al TC, ¿no? La queja, ¿no? Sube un cuadernillo. Y si el tribunal me declara fundada la queja, regresa a los actuados a la sala y les ordena que conceda el recurso de agravio constitucional y los actuados sean remitidos en su totalidad, es decir, todo el expediente al Tribunal Constitucional para que resuelva finalmente la controversia. Muy bien. Contra lo resuelto por el TC, ¿qué cabe? Si el tribunal declara fundada una demanda, finalmente hay que restituir el derecho fundamental amenazado o que el derecho fundamental vulnerado, restituir el derecho fundamental vulnerado o que el derecho fundamental amenazado cese, ¿no? Cese la amenaza. Muy bien, cese la amenaza. Y contra esa decisión no cabe ningún medio impugnatorio, ¿no? Podría eventualmente el demandado acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? ¿Por qué? Ya acá ya no hay impugnación alguna, si es que se declara fundada una demanda. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional es un órgano de cierre, ahí se acabó todo, ¿no? En última y definitiva instancia, tuteló un derecho fundamental
vulnerado. Muy bien. Si es infundada una demanda, y el demandante tampoco puede impugnarla directamente, ¿no? Podría acudir en buena cuenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Contra estas dos decisiones, fundada o infundada, se puede realizar un pedido de aclaración, pero es por un aspecto formal nada más, ¿ah? O sea, para aclarar un error material, un error, por ejemplo, en fechas, en nombres, que no va a cambiar el sentido del fallo para nada. Muy bien. Pero el tribunal también puede resolver de la siguiente forma: puede declarar improcedente una demanda constitucional como la de habeas corpus, ¿no? Y si el tribunal declara improcedente, ¿qué le queda al demandante, ¿no? Que es el que está perdiendo? Interponer un medio impugnatorio denominado recurso de reposición. Muy bien. Ante el TC mismo, para que el TC pueda volver a revisar su fallo. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Dijimos, pues, por regla general, que si en segunda instancia se declara fundada una demanda de habeas corpus, ya no cabe nada más, solamente restituir el derecho fundamental afectado, ¿no? Que el demandado restituya el derecho fundamental o cese en la amenaza de afectarlo. Muy bien, ¿no? Sin embargo, hay casos, como vamos a ver con alguna jurisprudencia, hay casos donde excepcionalmente se puede conceder un recurso de agravio constitucional contra una sentencia de segunda instancia que declara fundada una demanda de habeas corpus. ¿En qué casos? Como vamos a ver, el habeas corpus sirve para tutelar derechos fundamentales de diversa índole, ¿no? Y entre estos puede tutelar derechos fundamentales vulnerados a través de un proceso ordinario, es decir, de un proceso penal, ¿no? Los procesos de habeas corpus sirven para controlar la actividad del juez penal, ¿no? Si el juez penal o la justicia penal, cuando conoce delitos diversos, vulneró derechos fundamentales de naturaleza sustantiva o de naturaleza procesal. Muy bien. Entonces, hay casos, hay delitos diversos, ¿no? que son sometidos a la justicia penal ordinaria. ¿Cuáles son? Delitos de hurto, robo, homicidio, por ejemplo, secuestro, fe pública, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, terrorismo, homicidios, entre otros. Muy bien. Si se declara fundada una demanda de habeas corpus, por ejemplo, en un proceso ordinario, se declara fundada y se ordena la nulidad de una sentencia condenatoria en un proceso ordinario penal, se ordena, el juez penal tiene que declarar nula su propia sentencia y emitir otra nueva sentencia. Muy bien. El juez penal hace esta labor por mandato constitucional, por mandato del juez constitucional, mejor dicho. Muy bien. No, entonces, el juez... pero hay casos... bueno, eso es obligatorio cumplimiento, ¿no? En los procesos por hurto, robo, fe pública, homicidio, violación, etc. Sin embargo, hay procesos que también son materia de control a través del habeas corpus, igual que los anteriores, donde el delito, materia de procesamiento y juzgamiento son delitos graves: tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y terrorismo. En estos casos, por ejemplo, en estos tres delitos, si el juez constitucional en segunda instancia, el de habeas corpus, ordena la nulidad de una sentencia en un proceso de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y terrorismo, es decir, ordena porque declaró fundada una demanda, el procurador que defiende a los jueces demandados a través del habeas corpus, a los jueces penales demandados, puede interponer de forma seccional el recurso de agravio constitucional contra una sentencia de segunda instancia que declaró fundada una demanda de habeas corpus, ¿no?
Es decir, ¿y por qué hay esta excepción? Porque si hemos dicho que en la sentencia de segunda instancia del habeas corpus, si se declara fundada una demanda, ya no cabe medio impugnatorio alguno, es decir, se deberá cumplir lo que ordenó el juez constitucional. ¿Y por qué en estos casos específicos de 3 delitos sí se puede interponer un RAC contra una sentencia de segunda instancia que declaró fundada un habeas corpus? Cuando estos procesos constitucionales sirvieron para verificar si se vulneró o no derechos fundamentales en procesos por tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y terrorismo. Porque en estos casos sí se puede conceder el recurso agravio interpuesto por el procurador del Poder Judicial que defiende a los jueces. ¿Por qué en estos casos sí? Porque el tribunal ha entendido a través de su jurisprudencia, y no está en el contenido ni en la Constitución ni en el Código Procesal Constitucional, el tribunal ha entendido de que estos delitos son pluriofensivos, son graves, y que el juez constitucional en segunda instancia no puede darle un manto, otorgarle un manto de constitucionalidad a estos tipos de delitos, ¿no? Que terminarían se tornaría en impunidad de alguna manera los autores o presuntos autores de estos delitos graves que atentan contra la sociedad: tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y terrorismo, ¿no? Que en muchos casos tienen mejor infraestructura, mejores armas y mejores elementos que el Estado, ¿no? Entonces, el Estado, para protegerse, puede conceder el recurso de agravio constitucional interpuesto contra una sentencia de habeas corpus en segunda instancia y disponer que los actores se vayan al Tribunal Constitucional para que el tribunal haga un mejor análisis del caso y verificar si era justo o no que se haya declarado fundada una demanda en estos casos, en estos tipos de delitos. Muy bien. Este es lo esencial, esto es la excepción, perdón, y está contenido en diversas jurisprudencias que vamos a explicarla más adelante. Muy bien. Esto es en cuanto al esquema de los procesos constitucionales de la libertad. Un segundito, por favor. ¿Qué más tenemos? Muy bien. Entonces ya vamos entrando de lleno a lo que es el proceso de habeas corpus. ¿Y qué podemos decir al respecto del habeas corpus? Tradicional y originariamente se entendió que el habeas corpus se veía como un mecanismo para restituir de forma inmediata la libertad de aquella persona que había sido injusta y arbitrariamente detenido, aprehendido o arrestado. Esa es la concepción tradicional del habeas corpus, o histórica. Sin embargo, el habeas corpus ha evolucionado. Ahora protege otros derechos, muy bien. O se proyecta hacia otras situaciones y circunstancias que, si bien son próximas a un arresto o a una limitación a la libertad, mejor dicho, no se identifican necesariamente con el arresto, ¿no? Muy bien. ¿Y qué situaciones se dan estas, no? Ya no tutela solamente el habeas corpus, la libertad personal, que es la que se vulnera cuando se arresta arbitrariamente a una persona, ¿no? Sino protege la libertad individual, es decir, protege otros derechos conexos al habeas corpus, pero que guardan relación con la libertad de la persona. Vamos a aplicarlo esto más adelante. Muy bien. ¿Y qué tenemos? Por ejemplo, el habeas corpus protege otros derechos que son conexos a la libertad personal de todos nosotros. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ¿no? La vida, la integridad física de una persona, la verdad en materia de desapariciones forzadas, protección contra la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluso las personas que se encuentran internadas en diversos establecimientos. Por cuestión de salud, hospitales, por ejemplo, diversa índole, centros médicos, o entidades médicas. O también se encuentran, por ejemplo, en centros de rehabilitación, en asilos, se encuentran en colegios, en fin. No están detenidos, no purgan prisión, pero se encuentran por una situación especial. Por ejemplo, en un orfanato, asilo de ancianos, ¿no? Muy bien.
Entonces, el tribunal, perdón, en la Constitución que indica en su artículo 200, inciso 1, ¿para qué sirve el habeas corpus? El habeas corpus procede ante el hecho o omisión, ojo, hecho, una actuación, o si no, ante una omisión, ¿no? Por parte de cualquier autoridad, pero no solamente la autoridad o funcionario puede vulnerar el derecho fundamental o amenazarlo, sino también puede hacerlo cualquier persona. ¿Y qué persona? Natural o jurídica. Vamos a ver más adelante en la jurisprudencia. Cualquiera de nosotros puede afectar derechos fundamentales de la libertad personal o amenazarlos, ¿no? Libertad individual o libertad personal y derechos conexos. Muy bien. Y el artículo 25 del Código Procesal Constitucional, que nos dice que el habeas corpus procede en defensa de los derechos constitucionales conexos a libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad de domicilio. Por ejemplo, cuando hablamos de debido proceso, ¿a qué nos estamos refiriendo? Procesos penales en su gran generalidad. ¿No? En un proceso penal se puede vulnerar derechos fundamentales, sí. ¿Cuáles? ¿No? Y hemos hablado de algunos procesos, ¿no? Derechos fundamentales de naturaleza sustantiva o derechos fundamentales de naturaleza procesal, ¿no? En perjuicio por lo general de quién, del inculpado, porque es a él a quien se le estaría restringiendo, afectando su derecho a la libertad, ya sea como procesado o como sentenciado. Muy bien. Ahora, si estamos hablando de un habeas corpus contra un proceso judicial penal, que es la gran mayoría, y es la gran mayoría de habeas corpus que existe en el Tribunal Constitucional, estamos hablando pues de que en estos procesos debe existir una medida restrictiva de libertad en contra del inculpado. ¿Y cuáles serían estas medidas restrictivas de libertad? Que tenga comparecencia restringida con reglas de conducta, no interesando si está o no en prisión, bueno, no está en prisión, no interesa que no esté en prisión, sino que ya exista una restricción a su libertad. En el auto de apertura de instrucción, en el Código de Procedimientos Penales que rige en Lima actualmente, o en la resolución de continuación y formalización de la investigación preparatoria, se indica pues, se puede indicar una medida restrictiva de libertad como la comparecencia con restricciones. No estamos hablando de prisión efectiva aún. No, la persona está llevando su proceso de forma libre, pero que tiene que comparecer al juzgado para cumplir ciertas reglas, ¿no? Firmar cada 30 días, no acudir a lugares de dudosa reputación, entre otras reglas. Muy bien, pero también puede que exista en el proceso penal otra medida restrictiva de la libertad más gravosa. ¿Cuál es esta? Prisión preventiva. Muy bien. Si en el proceso penal, materia de control a través del habeas corpus, el procesado tiene la condición de comparecencia simple, no es materia de control a través del habeas corpus, porque no existe restricción a la libertad. Quizá más adelante sí, puede ser controlado cuando ya exista una sentencia que lo condene y que aplique una medida restrictiva de su libertad. Muy bien. Inviolabilidad de domicilio en otros tipos de habeas corpus. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Derechos fundamentales que protege el habeas corpus. Muy bien. ¿Qué derechos fundamentales protege el habeas corpus? Protege la vida, la integridad, la verdad en materia de desapariciones forzadas o protección contra tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ya hemos dicho, ¿no? También, o controlar la condición de las personas que se encuentran internadas en algunos establecimientos, ¿no? ¿Qué también protege el habeas corpus? La restricción de la libertad de tránsito de nacionales y extranjeros, libertad de tránsito. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se explica? A ver, por ejemplo, a un extranjero que quiere visitar nuestro país para hacer turismo, se le restrinja arbitrariamente su acceso, ¿no? Pese a ser un ciudadano honorable, no haber cometido delitos, etcétera, ¿no? Cumplir las normas nacionales. Se le impide ingresar
una vez que haya ingresado, se le impide dirigirse a otros lugares de nuestro país. Entonces, este ciudadano extranjero puede interponer un habeas corpus, ¿no? Porque se le está restringiendo su libertad, ya sea al ingresar al país o circular dentro del territorio nacional o salir del país también, ¿no? Muy bien. Aquí no hay un arresto, aquí no hay una aprehensión, sin embargo hay una restricción a su libertad. Pero esta restricción también no solamente puede sufrirlo el extranjero, puede sufrirlo el nacional, ¿no? El nacional, ya sea para salir o regresar al territorio nacional o para movilizarse al interior del mismo. Muy bien. ¿Qué más tenemos? El derecho a no ser privado del documento nacional de libertad. Perdón, documento nacional de identidad, disculpe. La DNI, ¿no? Entonces usted dirá, pero ¿qué tiene que ver la DNI con el habeas corpus? ¿No? No tiene que ver nada, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque la DNI me permite en primer lugar identificarme, ¿no? Puedo celebrar contratos, puedo viajar. La DNI me va a servir para identificarme en el aeropuerto internacional Jorge Chávez para irme al extranjero o regresar de él. Migraciones no me va a pasar o no me va a dejar pasar si no presento mi DNI, ¿no? En algunos casos donde no presente mi pasaporte. Y ahí el DNI también sirve para obtener otros documentos, para tener el pasaporte para viajar al extranjero. Muy bien. Entonces la DNI, la obtención de la DNI o el portar DNI tiene que ver con la libertad de una persona, con su integridad también como persona. Muy bien. A no ser exiliado, desterrado o confinado, sino por sentencia firme. Hay casos pues que la persona, por ejemplo, es un extranjero, cumplió una pena por algún delito y el juez ordena su expulsión del país. Eso es válido, sí. Porque para que no vuelva a cometer o no haya la posibilidad de que cometa delitos en nuestro país. Caso Castillo Petrucci, por ejemplo, ¿no? Ciudadano chileno que cumplió una pena por terrorismo y luego de cumplida su condena y egresado del establecimiento penitenciario, se le expulsó del país, se le envió a su país de origen. Pero hay casos en que puede ser la autoridad o migraciones puede cometer una arbitrariedad, ¿no? Desterrando, expulsando a un ciudadano que no merece que lo sea. Muy bien. Y eso puede ser interpuesto, se puede interponer una habeas corpus para defender ese derecho fundamental a la libertad. ¿Qué más tenemos? El derecho a ser asistido por un abogado defensor de nuestra elección. ¿No? Y el derecho de ejercer la defensa por nosotros mismos, ¿no? Y tener un abogado, por ejemplo, desde la etapa policial preliminar, a nivel fiscal, o en el proceso, o en ejecución de una sentencia condenatoria, ¿no? No necesariamente yo puedo estar privado de libertad, ¿no? Puedo tener la condición de investigado, ¿no? Pero yo tengo derecho a llevar mi abogado a la policía y declarar en presencia del abogado de mi elección que yo he contratado. Y si no puedo sufragar los honorarios del abogado, el Estado está en la obligación de asignarme un abogado de oficio. Muy bien. ¿Qué más tenemos? El derecho a decidir voluntariamente prestar servicio militar obligatorio. Eso está previsto también en el artículo 25, ¿no? Varios de estos derechos también, ¿no? Varios de estos derechos ustedes revisen el artículo 25 del Código Procesal Constitucional y encontrarán estos derechos, que son materia de protección a través del habeas corpus. Como ustedes saben, en nuestro país ha cambiado la forma de prestar servicio militar obligatorio, ¿no? Permiso militar, perdón. Antes era obligatorio, ahora es voluntario, ¿no? ¿Y por qué voluntario, no? Esto puede ser debatible, pero no se olviden ustedes que antes habían las famosas levas, ¿no? Capturaban jóvenes que estaban jugando pelota en la calle, se les llevaba al cuartel, se les cortaba el pelo, se les obligaba a prestar servicio militar. Dicen que es una forma de controlar la vagancia, en fin. Sin embargo, no olvidemos una cosa, los jóvenes en nuestro país, los adolescentes, tienen aspiraciones de estudiar, de seguir una carrera universitaria o técnica o trabajar finalmente. Entonces ellos deben decidir sobre su futuro, ¿no? Como futuros ciudadanos, ¿no? Y si ellos desean no prestar el servicio militar a la patria, en su decisión, o por objeción de conciencia, es decir, por su formación religiosa o su credo religioso, ideológico, es pacifista una persona y considera
o cree que no debe usar armas, no cree en la violencia, no desea servicio militar obligatorio, ¿no? De forma obligatoria, ¿no? Entonces, o convicciones políticas, filosóficas, etc. Entonces, a nadie se puede obligar a prestar servicio militar, ¿no? Que sea voluntario, sí, no hay muchos jóvenes que sí encantados de servir a la patria, ¿no? Entonces, es válido, ¿no? ¿Qué más tenemos? A no ser objeto de vigilancia domiciliaria, seguimiento policial arbitrarios injustificados, entre otros. Aquí tampoco estamos hablando de detención arbitraria o de arresto arbitrario, sino de ser objeto de vigilancia, ¿no? Por ejemplo, yo noto que al salir de mi domicilio, regresar, hay unos autos con lunas polarizadas que me toman fotos, me filman. No me están arrestando, ¿no? Pero yo puedo concebir como una amenaza, como una afectación a mi libertad, una afectación menor a mi libertad, ¿no? Entonces yo puedo interponer un habeas corpus porque se está restringiendo en menor grado mi libertad. No me están arrestando. Hay posibilidad de que arresten, quizás una amenaza, pero no en ese momento. Entonces yo puedo deponer un habeas corpus para que mi derecho a circular libremente sea restituido. Muy bien. Entonces, todos estos derechos, y entre otros, los invito a revisar el artículo 25 del Código Procesal Constitucional, donde indica qué derechos son materia de tutela a través del habeas corpus. Son un gran catálogo de derechos. Muy bien. Procedencia del habeas corpus. El habeas corpus tiene tres grandes supuestos de protección. Muy bien. En primer lugar, cuando exista violación o amenaza de violación de un derecho fundamental a la libertad personal o a los derechos conexos a la libertad, ¿no? Entonces, puede que se esté afectando mi derecho y entonces yo quiero que se restituya mi derecho que en ese momento está siendo afectado. O puede que mi derecho aún no ha sido afectado, sino que está siendo amenazado. Es decir, que exista una amenaza probable, cierta, de que mi derecho va a ser vulnerado. Muy bien. ¿Qué otro aspecto protege el habeas corpus? El habeas corpus sirve para protección contra los actos provenientes de normas. ¿Y qué tipo de normas? Normas de naturaleza sustantiva, leyes, códigos o normas procesales. Esto lo vamos a aplicar más adelante con la jurisprudencia. Van a ver ustedes que incluso la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, que se dio en virtud del decreto legislativo 957, que es garantista, acusatorio adversarial, tiene todas sus bondades, no cabe duda, tiene algunas normas cuya aplicación puede resultar inconstitucionales. Vamos a verlo más adelante como ejemplo. Muy bien, ¿qué más tenemos, señores? El habeas corpus sirve también para contra resoluciones judiciales. Hemos adelantado algo de esto, es decir, contra resoluciones judiciales emitidas en un proceso penal, en su generalidad. En menor grado, en un proceso civil. Y en un proceso penal, ¿qué tipo de resoluciones? Puede ser sentencias condenatorias, o puede ser también resoluciones de otro tipo, porque que guarden relación con la libertad del procesado o el inculpado. Muy bien. Hemos dicho que el habeas corpus sirve para restituir un derecho afectado directamente, pero también sirve para evitar que el derecho sea afectado directamente, ¿no? Pero a través de la amenaza. Y esta amenaza tiene que tener dos elementos. Uno de ellos que sea inminente, ¿no? Que exista inminencia que se va a afectar el derecho fundamental tutelado por el habeas corpus, ¿no? Es decir, que esa actuación va a suceder dentro de poco, prontamente, ¿no? O que se encuentre en proceso de ejecución. Se descarta los simples actos preparatorios. ¿Y qué otro elemento tiene la amenaza? La amenaza tiene que ser cierta, es decir, conocimiento seguro y claro de que se va a afectar la libertad, dejando de lado las conjeturas o simples presunciones. Muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos que respecto al habeas corpus
contra resoluciones judiciales. Entre estos tenemos que en un proceso penal ordinario se pueden afectar derechos fundamentales de naturaleza procesal, ¿no? Muchos de ellos que están elevados a rango constitucional. Revisemos al efecto el artículo 139 de la Constitución actual. ¿Y qué derechos pueden ser tutelados a través del habeas corpus y que han sido afectados al interior de un proceso penal, ya sea en trámite o en ejecución de sentencia? Muy bien. Tenemos el derecho a la tutela procesal efectiva al debido proceso, que a su vez comprende ¿qué? Derecho al juez natural o predeterminado por ley, ¿no? Es decir, que a mí me juzgue un juez que haya sido elegido para tal efecto, ¿no? Por el CNM, ¿no? No un juez sin rostro, por ejemplo, como hubo antaño, ¿no? Que yo no conozca su identidad y por ende este juez oculto puede parcializarse con la otra parte, ¿no? Con la parte agraviada, ¿no? En desmedro mío, ¿no? Y condenarme sí o sí, de forma subjetiva, arbitraria. Muy bien. ¿Qué otro derecho puede ser restituido a través del habeas corpus? Derecho de naturaleza procesal o derecho fundamental de naturaleza procesal, como quieran decirlo ustedes, el derecho a la prueba. ¿Y en qué consiste el derecho a la prueba? El derecho a la prueba significa pues que yo, como inculpado, por ejemplo, tengo derecho a ofrecer al proceso una prueba que va a servirme, que va a determinar que yo no cometí el delito o que no soy responsable penalmente, y con ello puedo obtener la declaración de inocencia y mi absolución, ¿no? Y si el juez no quiere admitir la prueba, o si la admite la prueba, no la custodia, no la cuida y se pierde la prueba, o si admitida y custodiada la prueba no la valora, no la meditúa, entonces me está restringiendo mi derecho a probar mi inocencia al interior del proceso, ¿no? Y puede que esta prueba incluso sea de vital importancia para demostrar mi absolución, ¿no? Entonces, eso se llama el ejercicio al derecho a probar. Cosa distinta es que nosotros cuestionemos a través del habeas corpus la valoración de prueba que puede hacer el juez penal para resolver la controversia penal o para condenarme, ¿no? Yo no puedo, a través del habeas corpus, cuestionar el criterio de conciencia valorativo del juez penal, ¿no? Al juez penal le corresponde determinar la responsabilidad o inocencia del inculpado, ¿no? A través de la valoración o la actuación de pruebas. Eso yo no puedo cuestionar en el juez. Lo que sí puedo cuestionar en el juez es que no admita o no valore o no custodie las pruebas, ¿no? Las actúe las pruebas. Muy bien. ¿Qué otro derecho que puede ser tutelado a través del habeas corpus? El derecho a la pluralidad de instancias. Por ejemplo, a mí se me condena con una sentencia penal, me imponen pena privativa de libertad y yo apelo a esta sentencia, es decir, interpongo recurso de apelación. Y para ello, ¿qué hago? Le interpongo dentro del plazo ante el mismo juez que me sentenció, ¿sí? Y en mi escrito de apelación señalo qué agravios o qué considerandos me resultan agraviantes, que considerando de la sentencia condenatoria agravian mi situación jurídica. Entonces yo señalo todo eso y el juez no me concede el recurso. Y al no concederme el recurso significa que no me está dando la posibilidad de que los actuados se eleven a segunda instancia y que pueda esta segunda instancia revisar mi sentencia condenatoria a través de la audiencia de apelación de sentencia, por ejemplo, en el nuevo Código Procesal Penal, donde se va a debatir mi pretensión impugnatoria, ¿no? Es decir, se va a debatir lo que yo apelo, lo que yo cuestiono, el cuestionamiento de la sentencia condenatoria. Esa arbitraria privación a apelar puede ser materia de habeas corpus. ¿Qué otro derecho, señores? Otro derecho tenemos, que es materia de protección. Plazo razonable. No está previsto en la Constitución, que significa que el proceso se deba tramitar, por ejemplo, dentro del plazo previsto en la norma procesal penal, ¿no? O que si
o que si se amplía el proceso debe ser por motivos razonables, no por una negligente dilación por parte de los jueces penales, ¿no? El proceso se tramite de forma razonable, que termine dentro de lo previsto y que no se demore, porque esa demora, esa dilación, a mí como inculpado me afecta por el sufrimiento que sin acarrea llevar un proceso penal con los gastos que implica ello, pago de abogados, etcétera, ¿no? Por la incertidumbre de saber cómo voy a resultar al final yo mismo, ¿no? Voy a resultar condenado o absuelto, en fin. ¿Qué más puede ser materia de protección? Derecho de defensa, ¿no? Ya hemos adelantado algo, ¿no? Defensa, ya sea como investigado, como procesado o como sentenciado, incluso cuando cumplo una pena privativa de libertad en un establecimiento penitenciario. No, tengo derecho a contar con un abogado defensor, incluso estando condenado y purgando prisión en una cárcel. ¿Y por qué un abogado defensor? Por ejemplo, para que el abogado pueda solicitar mis beneficios penitenciarios, ¿no? Por cumplimiento parcial de la pena, ¿no? Muy bien. Y la debida motivación de resoluciones judiciales, por ejemplo, de una sentencia. ¿Qué se exige de una sentencia? Que esté debidamente motivada, debidamente razonada, que exprese las razones por las cuales se me impone una pena privativa de libertad y que no sea una decisión arbitraria del órgano jurisdiccional. Muy bien. Más tenemos. También puede controlar temas sustantivos, es decir, al interior de un proceso penal, retroactividad benigna en materia penal, principio de legalidad penal, aplicación de la ley no aplicable al momento de la comisión del delito, principio de igualdad en la aplicación de la ley penal, proporcionalidad de las sanciones penales. Vamos a explicar un poquito de esto. Por ejemplo, a ver, tenemos un plumón aquí. A ver, me siguen, ¿no? Después lo borramos. La persona cometió hoy día un delito. Hoy día, ¿no? Hurto, por ejemplo. Delito de hurto, ¿no? Hurto. Delito de hurto. Y hoy día, según nuestro Código Penal, la pena de hurto, la pena privativa de libertad por la comisión del delito de hurto es de 10 años, según el Código Penal. Muy bien, Código Penal. Hoy día. Me capturan hoy día y me someten a una investigación y a un proceso, ¿no? Y en ese trayecto, en ese trámite del proceso, este Código Penal sufre una modificación. Muy bien. Y el delito de hurto está penado con una pena de 5 años. Pena privativa de libertad. Código Penal. 5 años y ya no 10. Muy bien. Al momento de la comisión del delito, el delito de hurto estaba penado con una pena mínima de 10 años. Un ejemplo nada más. 10 años de pena privativa de libertad. Luego, en el proceso penal, este delito, la pena por la comisión de este delito se modifica. El Código Penal se modifica, ya no son 10, sino 5 años de pena mínima. Y al momento de sentenciarme, al momento de emitirse sentencia, se me aplica los 10 años de pena privativa de libertad y no los 5 años. ¿Qué pasaría? En este caso, se estaría vulnerando el principio de indubio pro reo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A mí se me debe aplicar 5 años, que es la modificatoria que más me favorece, y no los 10 años establecidas al momento de la comisión del delito, ¿no? Entonces, en virtud del principio de indubio pro reo, ¿no? Con fines también de resocialización, entre otros fines, ¿no? Muy bien. Este es un ejemplo, ¿no? Contrario censo. Vamos a dar un ejemplo al revés. Al revés. Mismo hecho, hurto, ¿ah? A ver. Acá al momento de la comisión del delito,
la pena mínima era 5 años, el delito de hurto. En el camino, durante el proceso penal, la pena se incrementa a 10. Y en el momento de sentenciarme me aplican los 10. Deberían aplicarme los 5 años, que es más beneficiosa y que estaba vigente al momento de la comisión del delito, y no los 10 años. Entonces, estas sentencias que aplican de manera injusta y arbitraria estas penas pueden ser materia de habeas corpus, pueden solicitarse la nulidad de estas sentencias condenatorias por delito de hurto a través de un habeas corpus. Primero, ¿qué tengo que hacer? Antes de cuestionar una sentencia a través del habeas corpus, tengo que interponer contra dicha sentencia el recurso de apelación correspondiente, ¿no? Entonces, porque yo no puedo directamente atacar una sentencia de primera instancia si no hay interpuesto previamente recurso de apelación. Puedo atacar la de segunda instancia que confirma la sentencia condenatoria o ambas sentencias, en virtud de un principio de autocorrección. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Vamos a ir borrando para no confundirnos. ¿Qué más tenemos? Esto es en virtud del principio de legalidad, ¿no? ¿Qué más tenemos? Aplicación de una ley aplicable en el momento de la comisión del delito. Ya hemos dicho, los tres tienen que ver. Principio de igualdad en la aplicación de la ley penal. A hechos fácticos similares se debe aplicar una misma figura penal, ¿no? Hurtos con elementos similares acá y otro delito de hurto acá, y estos están siendo procesados por diferentes órganos jurisdiccionales, diferentes juzgados, debe aplicarse la misma normatividad penal. ¿Qué más? Proporcionalidad de las sanciones penales, ¿no? Esto se ha modificado porque hay tercios, hay unos acuerdos plenarios, ¿no? ¿Qué significa esto? Que ante un delito, ante ciertos elementos delictivos, o sea, un delito debe aplicarse una pena que sea proporcional al delito. No puede ser, por ejemplo, que un delito de falta, por ejemplo, puede tener una pena más que uno de hurto, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que puede ser materia de control a través de un habeas corpus. Aquí hay jurisprudencia al respecto que los invito a leer. Y hemos hablado en qué casos procede el habeas corpus: violación, amenaza de violación, a contratos provenientes de normas y contra resoluciones judiciales, ¿no? Ya, esto es como una reiteración. Muy bien. Y los invito a leer los incisos correspondientes del artículo 25 del Código Procesal Constitucional, donde indica que derechos pueden ser tutelados o pueden ser objeto de protección a través de la habeas corpus. Muy bien, vamos a seguir avanzando, ¿no? Ya. Hay casos en donde los habeas corpus son improcedentes. ¿En qué casos? Cuando se cuestiona una resolución judicial que no sea firme. Artículo 4. Revisemos al respecto el artículo 5 del Código Procesal Constitucional, ¿no? Muy bien. 5.1, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, dijimos hace un momento, ¿no? Cuestiono una sentencia condenatoria por arbitraria, por injusta, ¿no? Una sentencia de primera instancia a través de un habeas corpus directamente, sin haberla apelado, me van a declarar improcedente la demanda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente pues yo debo primero apelar esa sentencia, ¿no? Es decir, la sentencia condenatoria de primera instancia, que yo considero que es injusta y arbitraria, debo apelarla y obtener un fallo en segunda instancia que me confirme esa sentencia de primera instancia que yo considere arbitraria. Entonces yo puedo interponer un habeas corpus contra la sentencia de primera instancia y contra la de segunda instancia, contra las dos a su vez, o puedo directamente interponer un habeas corpus contra la sentencia de segunda instancia que me confirmó la arbitraria e injusta sentencia de primera instancia. Entonces, si yo no apelo y dejé pasar el plazo y directamente me voy al habeas corpus, me van a declarar improcedente la demanda porque no tiene el requisito de firmeza, ¿no? Muy bien. Y esta firmeza se da por la apelación, es decir,
el principio de autocorrección permite que yo apele una sentencia y que yo le dé la oportunidad a los jueces que enmienden el error o la arbitrariedad en su fallo. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Cuando los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa y concreta al contenido constitucionalmente protegido de derecho invocado. 5.1, ¿no? Primero es el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Este es el 5.1 del Código Procesal Constitucional. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hablamos de alimentos. Si yo interpongo alimentos a través de un habeas corpus, me van a declarar improcedente porque el habeas corpus no protege derechos alimentarios. Hay otra vía para tal efecto, que es el proceso sumario o sumarísimo ante el juez de paz letrado. Muy bien, ¿qué más tenemos? A la presentación de la demanda haya cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o este se haya tornado o convertido en irreparable. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo a través de un habeas corpus denuncio que la policía me ha detenido arbitrariamente y antes de interponer mi demanda de habeas corpus, la policía me pone en libertad. O sea, puede que me haya detenido arbitrariamente, pero antes que yo interponga mi demanda, me deje en libertad. El acto ya cesó, la afectación cesó y el derecho se tornó en irreparable, ¿no? Estuvo injustamente detenido, sí, pero ya cesó esa arbitraria detención. ¿Por qué más es procedente una demanda de habeas corpus, ¿no? Porque, por ejemplo, cuestiona una resolución firme recaída en otro proceso constitucional. Bueno, esto ha sido un poco revisado, este inciso, porque yo puedo interponer un amparo contra un habeas corpus, por ejemplo, ¿no? O un habeas corpus contra otro habeas corpus, ¿no? Donde en el primer proceso constitucional se haya afectado derechos fundamentales de naturaleza sustantiva o de naturaleza procesal. Muy bien. Cuando haya litispendencia, ¿no? Por ejemplo, yo interpongo una misma pretensión de habeas corpus en dos juzgados, juzgado 1 y juzgado 2. Al día anterior, el antejuzgado 1 y el día siguiente, antejuzgado 2. Entonces, lo ideal es que se acumulen, porque si la misma pretensión no puede correr en dos juzgados distintos, porque puede haber fallos contradictorios implicantes. El juzgado 1 puede declarar fundada mi demanda de habeas corpus, el juzgado 2 infundada la demanda. ¿Cuál fallo es el que se aplica, ¿no? Entonces, si el juzgado 1 tiene conocimiento que antes que el juzgado 2 tiene conocimiento que antes que su despacho conozca la causa, otro juzgado viene conociendo la misma causa, o sea, la misma pretensión, remitirá los actuados al juzgado 1 o podrá declarar improcedente la demanda, ¿no? Porque no puede conocer algo ya que está siendo conocido en otro juzgado. Muy bien. Cuando haya sustracción de la materia, ¿no? Al revés, la detención arbitraria de la policía. Me detienen arbitrariamente la policía. Yo interpongo mi habeas corpus y en ese trámite del proceso de habeas corpus, en el trámite, en el trayecto, me ponen en libertad. Cesa mi arbitraria detención, ¿no? Entonces ya no hay nada que proteger ni restituir, ¿no? Carece de objeto pronunciarse al respecto. ¿Qué más tenemos? También es improcedente el habeas corpus cuando se cuestione un juicio o hay un juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias. Es decir, yo no puedo acudir a habeas corpus para cuestionar un proceso penal que se está tramitando bajo las garantías del debido proceso o que informan el debido proceso. Entonces, el habeas corpus sirve para cuestionar un proceso en trámite o concluido cuando se afecten precisamente las garantías del debido proceso, es decir, derechos fundamentales de naturaleza procesal. Muy bien. Tampoco sirve para que se actúe en diligencias o notificación, ¿no? La disposición de diligencias o notificaciones le corresponde al juez penal ordinario. Muy bien. Su función en un tipo penal, ¿no? Yo no puedo cuestionar o decir el juez por qué ha calificado el delito de una u otra forma, ¿no? La calificación o recalificación del delito es materia del juez.
Es su trabajo del juez. Y el juez constitucional no puede enmendar esa calificación del juez. ¿Qué más tenemos? Revaloración de pruebas o reexamen. Ya dijimos, ¿no? Yo puedo cuestionar a través de un habeas corpus que no se me dio la oportunidad de apelar. No se me admitió, perdón, de probar. No se me admitió mi prueba. Pero yo no puedo cuestionar a través de un habeas corpus el criterio valorativo del juez al momento de sentenciar. Ese es su labor de él. ¿Qué más tenemos? La determinación de responsabilidad penal o alegatos de inocencia. Yo no puedo cuestionar a través del habeas corpus por qué el juez determinó que yo era responsable pese a ser yo inocente. Eso es labor del juez. ¿Y el juez cómo llegó a determinar que yo soy responsable de un delito? Por ejemplo, a través de la actuación y valoración de pruebas que acreditan los hechos delictivos. Esa labor es propia del juez. El habeas corpus nos sirve para reexaminar, para revalorar el criterio del juez al momento de sentenciar. ¿Qué más no puede ser materia del habeas corpus? Asuntos de mera legalidad propio de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional, ¿no? Errores judiciales intrascendentes, irrelevantes y que no afecten derechos fundamentales, eso no es materia del habeas corpus, ¿no? La justicia constitucional y el tribunal constitucional no es tercera instancia revisora de las decisiones válidamente tomadas en un proceso penal, ¿no? A manera de Corte Suprema, ¿no? No sirve para interponer una especie de recurso de nulidad ni recurso de casación. Seguimos. Competencia. ¿Quién es competente en el habeas corpus? Cualquier juez penal de la República. Expliquemos esto. A ver. El hecho vulnerador o la afectación de mi derecho a la libertad o derechos conexos sucedió en la ciudad de Tacna. Yo me encontraba en Tacna dictando, por ejemplo, una clase de habeas corpus en una institución de allá. Y me confunden con un delincuente y me detienen. Entonces, yo estoy en Tacna. Yo estoy imposibilitado, por ejemplo, interponer mi demanda de habeas corpus en Tacna, porque estoy encarcelado o estoy detenido en una comisaría. En Lima, un colega, un compañero de promoción o mi esposa se entera de esta detención y no puede viajar a Tacna por limitaciones materiales, por ejemplo, económicas. Puede interponer ese habeas corpus en Lima, ante un juez penal de Lima, ¿sí? Y este juez tiene que admitir la demanda, pese a que la afectación a mi libertad ha sido en Tacna. Puede interponer en Lima, porque el proceso de habeas corpus es el más flexible de todos, porque está en juego ¿qué derecho? Importantísimo, relevantísimo, la libertad personal. Una persona detenida, ¿qué le puede pasar? Por sí mismo la detención es una grave afectación, una detención arbitraria, ¿no?, a su libertad. Además, esta persona puede ser sujeta a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, es decir, torturas físicas y psicológicas, desaparecer, pueden morir, pueden asesinarla, en fin, cometer homicidio contra esta persona. Entonces, lo que se quiere es su tutela rápida, que se le restituya inmediatamente su libertad. Entonces, para dar facilidad a ello, se puede interponer una demanda de habeas corpus en Lima, y el juez penal de Lima, comisionará a su homólogo juez penal de Tacna para que ordene, si corresponde, mi restitución de mi libertad. Muy bien. Además, cualquier juez penal, sin observar turnos, si yo acudo ante un juez penal a las 3 de la madrugada, cualquier juez penal de Lima, que por lo general es el de turno, el juez tiene la obligación y el deber de recepcionar mi demanda. No puede poner peros, ¿no? Entonces, de un lado, la competencia territorial que hemos hablado es prorrogable y también por turnos, ¿no? No hay turnos, en el habeas corpus no hay turnos. A cualquier hora el juez penal tiene que recepcionar, recibir mi demanda de habeas corpus. Muy bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos, señores? Todo esto en
en aplicación del principio pro homine. Entonces, para conocer una demanda de habeas corpus es competente cualquier juez penal de la República. Juez penal, no sala, juez penal. Y si no existe juez penal en ese sector, ¿quién es competente? El juez de paz letrado. O el juez de paz. El juez de paz dice la norma. Muy bien. Legitimación procesal. ¿Quién puede interponer la demanda? En principio el propio afectado, ¿no? En su libertad personal. Pero como en el caso que les conté en Tacna, si yo estoy imposibilitado, estoy encerrado en una carceleta y no puedo yo acudir ante el juez e interponer mi demanda de habeas corpus, puedo hacerlo en mi favor cualquier persona. Mi colega abogado, mi esposa, mi hermano, mi vecino, cualquiera que en mi favor interponga una demanda. Se entera de esta detención arbitraria y en mi favor interpone la demanda. No se requiere que yo firme la demanda, obviamente, estoy imposibilitado. Además no se requiere poder, ni por acta, ni por escritura pública, por nada. Solamente yo digo, en mi demanda, o se dice en la demanda, interpongo la demanda de habeas corpus en favor de tal persona, en su favor, ¿no? Muy bien, eso hay bastante flexibilidad en virtud del principio de elasticidad que caracteriza los procesos constitucionales, en especial al habeas corpus. Muy bien. No se necesita poder ni representación alguna, recuerden, señores, ¿eh? No es necesario. ¿Qué más tenemos? A ver. Demanda. ¿Cómo se interpone una demanda de habeas corpus? Puede ser por escrito, como cualquier demanda, ¿no? Computadora, máquina de escribir, manuscrito incluso, ¿no? Ya sea por la necesidad de la restitución rápida, urgente y célere, o por la imposibilidad material. El demandante o quien en su favor interponga la demanda no tiene, por ejemplo, los medios o la posibilidad de acceder a una computadora en ese momento, ¿no? Entonces se permite que pueda presentarla incluso a manuscrito, ¿no? Con la firma del recurrente, del demandante. El demandante muchas veces no es el mismo agraviado, ¿no? Puede demandar a alguien en favor del agraviado, como ya hemos dicho. Muy bien. ¿Puede interponerse por correo? Sí, es posible, ¿no? Yo he visto incluso denuncias penales por correo, más aún una demanda de habeas corpus. ¿Qué más tenemos? También a través de los medios electrónicos de comunicación u otro idóneo, ¿no? Alguien me preguntaba, ¿puede ser por Facebook? ¿Puede ser por WhatsApp? Si son idóneos, ¿por qué no? ¿No? Por fax también podría ser. Si son idóneos, ¿por qué no? Si sirven al cometido, es decir, sirven para denunciar la vulneración del derecho fundamental a la libertad. Muy bien. ¿Qué más tenemos, señores? Si es una demanda verbal, es decir, yo voy al juzgado a determinada hora, 3 de la mañana, por ejemplo, y no tengo ni abogado defensor, voy yo solo y denuncio la afectación de un derecho fundamental, interpongo mi demanda, lo hago verbalmente y eso es válido. ¿Qué va a pasar? El secretario cursor va a tomar mi declaración, ¿no? La va a transcribir en la computadora y yo tengo que relatarle todos los hechos referidos a la afectación al derecho fundamental a la libertad. Bien. Pero, ¿qué se necesita? Una sucinta y clara relación de los hechos. Que se entienda o que se infiera verosimilitud de lo que yo digo, ¿no? Porque hay varios loquitos que pueden interponer también su demanda de habeas corpus. Entonces, que sea verdad y que sea sucinto, claro, concreto, ¿no? Entendible, eso es lo que se requiere, para que pueda ser restituido el derecho fundamental alegado. ¿Es necesaria la firma de abogado? No, señores, no. En el amparo quizás sí, en el habeas corpus no. ¿Qué es lo que se necesita, se requiere? Firma del recurrente o del demandante. No se requiere la firma del abogado. No hay defensa cautiva. Algunos dirán, pero está mal, ¿no? Porque si es un proceso, debería ser la demanda y el asesoramiento a través de un abogado. ¿Y por qué no se requiere abogado? Porque puede que
propio agraviado o el demandante, quien en su favor demanda o interpone la demanda, no cuente con dinero, con los recursos ni con el tiempo para contratar los servicios de un abogado, ¿no? Entonces el juez penal es flexible en el sentido de concederle la posibilidad que interponga una demanda sin firma de abogado y sin el patrocinio de un abogado. Entonces, lo recomendable es que sí, ¿no? Los abogados somos los que conocemos los procesos, pero si no hay la posibilidad de contratar uno, se puede presentar así válidamente una demanda, ¿no? Luego de un proceso de habeas corpus que hemos señalado, y se llega al final de este, a través de una sentencia que puede declarar lo siguiente, ¿no? Si es fundada, puede disponer la libertad de la persona privada arbitrariamente de su libertad. O que la persona continúe, es otro sentido, puede continuar en libertad de acuerdo a las disposiciones legales aplicables al caso, por ejemplo, en un establecimiento penitenciario, pero que las condiciones carcelarias sean las adecuadas, ¿no? Que no se vulnere su derecho a la salud, educación, a visitas, entre otros, ¿no? Y si han vulnerado estos derechos, si se han vulnerado, el juez puede disponer su restitución, estos derechos, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante con la jurisprudencia. Que la persona privada de libertad sea puesta inmediatamente a disposición del juez competente, ¿no? Por ejemplo, se vence el plazo de 48 horas de detención en delitos comunes, se denuncia esto, el juez penal de habeas corpus tiene que disponer que la autoridad policial lo ponga a disposición de las autoridades correspondientes y para que se determine su situación jurídica. Muy bien. O que cese el agravio producido disponiendo las medidas necesarias para evitar que el acto vuelva a repetirse. Muy bien. Bueno, esto es la parte introductoria del habeas corpus. Como hemos visto, más adelante, en la próxima clase, vamos a entrar lo que es a ver tipología, tipos de habeas corpus, los más usuales, los más comunes, y a la par de ello, para hacerlo más didáctico, más comprensible, que no quede solamente en la teoría, vamos a citar la jurisprudencia que consideramos más relevante y que va a servirnos para explicar todo ello, ¿no? Y la subsiguiente clase vamos a tratar el proceso de amparo, ¿no? Entonces, revisen todo el material que les hemos dado para que en la próxima clase puedan concatenarlo, ¿no? Puedan correlacionarlo, y más bien agradezco la atención prestada en esta clase y nos encontramos en la próxima clase con el mismo proceso de habeas corpus. Muchas gracias.